Estamos de vuelta con la última parte de la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Nos acompaña Luis Larraín, expresidente de la Fundación Iguales, y te dejé endeudado con una respuesta. ¿Cómo se vive esto en familia? Tú me decías, una parte importante de mi familia es católica, otra parte es luterana. ¿Cómo lo viviste tú, en definitiva? Bueno, cuando yo salí del closet fue un shock para ellos, a algunos les costó un poco, pero afortunadamente... ¿A qué edad fue eso? Fue a los 22, 23, por ahí. Afortunadamente, mi familia, si bien no son católicos, no son tan dogmáticos, porque se dan cuenta de que también en la iglesia acá hay muchas contradicciones, y al menos el argumento religioso, afortunadamente siento que no pesó tanto en mi caso. Sí conozco, bueno, y además también tuve suerte porque yo era católico en ese minuto y participaba en un movimiento, y tuve la suerte de que el cura con el que hablé en ese minuto es una persona muy abierta. Me dijo, mira, tú tienes que hacer lo que sientas que es tu vocación hacer, lo que te sientas libre de hacer. Si quieres ir a una disco gay, anda a una disco gay. No sé, Dios te quiere tal como eres, algo así. Y eso me ayudó mucho, me tranquilizó mucho, me quitó mucha presión de encima. ¿Hoy no eres católico? No. ¿Por qué? Porque creo que las religiones son una forma que se creó en el pasado para interpretar cosas que no entendíamos, pero hoy día entendemos mucho mejor el mundo, cómo funciona, y bueno, hoy día creo que cada vez menos personas ven la religión como un asunto de explicación del mundo. Creo que supongo que la mayoría de los católicos no creen que el mundo se creó en 7 días, ni que Eva salió de la costilla de Adán, etc. Pero además de que las grandes explicaciones ya no están vigentes, los asuntos doctrinarios nadie les hace caso, y además creo que son tremendamente perjudiciales contra los grupos discriminados, en este caso la diversidad sexual. Vemos las tremendas contradicciones dentro de la iglesia que han ocultado, que han encubierto tantos casos de abuso. Entonces, nunca he sido una persona de tanta fe. Yo creo que era católico un poco por lo mateo que soy, por lo responsable. Yo sentía que tenía que cumplir con los mandamientos porque era mi obligación, era como la ley. Y además vivieron un poco en una burbuja en que todos eran católicos, nadie se lo cuestionaba. Pero cuando tuve la oportunidad de conocer a otras personas, de viajar, me di cuenta que en realidad la única razón por la que era católico es porque había nacido en un país de mayoría católica, en una época de mayoría católica, pero es que yo sería yo mismo si hubiera nacido en otro país o en otra época, y tendría otra religión. Entonces me pareció que es tan arbitrario pertenecer a una religión que hacerle caso a tantas normas no me hacía ningún sentido. Vuelvo a tu familia. Cuando lo conversaste con tu papá y tu mamá, ¿qué te dijeron, por ejemplo? Mi papá me dijo que era lo más duro que le había tocado en su vida, que fue bien impactante. Reaccionó muy callado, muy contenido. Mi mamá, en cambio, fue lo contrario, muy extrovertida, llorando, riendo, diciendo sin filtro todo lo que le pasaba por la cabeza. ¿Lloraba por qué? ¿Por miedo? Yo creo que ellos tenían mucho miedo del qué dirán, que es algo que pronto se dieron cuenta que no era importante. O sea, te das cuenta que en el fondo hay miedo a lo que puedan hacer otras personas en tu contra. Sí. Otras personas sí. Como tú. Exacto. En lo laboral, por ejemplo, me decían, no sé cómo lo voy a hacer para encontrar pega. Pero después mi papá en una entrevista dijo algo muy lindo, que es que se dio cuenta de que cualquier dolor o sufrimiento o incomodidad que él pudiera tener era ínfima comparada con la que yo había vivido. Y se dio cuenta que era un poco egoísta tener esa postura. Y hoy día son un gran apoyo, están presentes en mi campaña, he recibido mucho apoyo de ellos y me siento bastante afortunado porque hay otras personas que sus familias lo han echado de la casa, les han tocado curas que lo han excomulgado. O sea, todavía hay porciones de la sociedad que son muy hostiles hacia una persona solamente por su orientación sexual o su identidad de género. Yo recuerdo esta semana, en el caso de una pareja de dos chicas que viven en Santiago, que fue atacada por un matrimonio y la madre de uno de ellos. Yo no logro imaginarme 3 personas que van a una casa que no es la suya
a lanzar pintura, a romper todo lo que encontraron sin provocación alguna, porque el resto de los vecinos dicen que ella era una pareja tranquila, que no se metían con nadie, que eran amables. Entonces me cuesta entender ese tipo de agresiones. Es difícil pensar qué pasa por la cabeza de esas personas. Yo creo que es un poco lo mismo que las personas con odio racial o lo que hemos visto en Estados Unidos de la supremacía blanca y todas esas ideas absurdas, y probablemente hayan sido impulsadas o por un pastor religioso o por la educación de sus padres. Finalmente, los seres humanos somos producto de la educación que recibimos y de la cultura en que estamos inmersos. Y si bien hay personas que tienen responsabilidad individual, que deben pagarla, creo que hay que entender el fenómeno como algo un poco más amplio y darnos cuenta de que esos agresores también probablemente son víctimas del fanatismo, de los discursos de odio en sus familias, en sus iglesias o donde sea. Sí, pero para ser justo yo creo que bueno, la Iglesia Católica no está de acuerdo, pero tampoco promueve las agresiones. No. Como la Iglesia Evangélica, si bien no está de acuerdo, tampoco respalda a un pastor Soto que en la caricatura puede pisar una bandera del movimiento homosexual. Bueno, la Iglesia Católica tiene una postura única, hegemónica, porque es así, una institución jerárquica. En cambio, el mundo evangélico es tremendamente diverso, hay distintas corrientes, hay pastores que nos han apoyado, por ejemplo. En muchos países, las iglesias luteranas o anglicanas o de distintas denominaciones incluso celebran matrimonios de personas del mismo sexo. Así que depende mucho, pero yo creo que el pastor Soto, si bien muchos evangélicos lo ven como con distancia porque es demasiado caricaturesco, hay otros que sí le han prestado ropa. Incluso, esto es bien peligroso, hay candidatos presidenciales como José Antonio Kast que se han ido a reunir con el pastor Soto a darle su apoyo. Entonces, yo creo que tampoco hay que minimizar fenómenos como el del pastor Soto. Estamos a puertas de una campaña, o estamos en medio de una campaña presidencial. Yo contaba al principio de esta entrevista que en el 2009 formaste parte de la franja, incluso, de Sebastián Piñera. Hoy, ¿qué podrías decir de eso? Porque tú dices hoy día en las entrevistas, yo no voy a votar por Sebastián Piñera. ¿Qué cambió? Bueno, lo que cambió es que él no cumplió su palabra. Presentar un proyecto de ley, como lo hizo con la Unión Civil en 2011, para no ponerle urgencia y dejarlo ahí durmiendo, me parece que es alguien que no se pone los pantalones, que no cumple sus promesas. Pero más allá de eso, yo estoy enfocado en mi campaña a diputado por Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja. Vengo ahora recién de Macul, de una actividad con un centro de niños vulnerados en sus derechos. Estoy jugado por el tema de la inclusión, no solamente el tema de la diversidad sexual, sino que de todas las personas, de todos los grupos que han sido discriminados, como los niños, las mujeres, los adultos mayores. ¿Y tú ves todos esos temas en la campaña presidenciales, en los candidatos? Yo creo ¿Qué importancia le dan a tu juicio? Yo creo que en el tema de niños hay bastante consenso en que son un grupo vulnerado y que el Estado debería garantizar sus derechos y no lo hace. Pero en los otros temas hay diferencias. O sea, por ejemplo, en el tema de la mujer hay algunos que se oponen a las cuotas, hay algunos que se oponen al aborto en 3 causales, que son dramáticas, en que la mujer es una víctima y quieren seguir victimizándola. Hay algunos que con la diversidad sexual todavía piensan que es lo que conversábamos recién, que es un grupo que se puede influenciar hacia ser más o menos gay o a formar pareja con personas del mismo sexo. De hecho, muchas veces cuando yo digo que no tengo derecho al matrimonio, me dicen, tú sí tienes derecho al matrimonio con una mujer. Y yo encuentro que eso es promover la mentira, el engaño, y les pregunto a ellos cuando me lo dicen si les gustaría que sus parejas estuvieran enamorados y no los desearan a ellos, sino que a otras personas de su mismo sexo, qué tan feliz sería su matrimonio. Así que veo que hay muchas contradicciones todavía, pero espero que el tema de la inclusión o el tema de la salud, que también es otro de mis ejes como trasplantado, sean vistos de una forma más inclusiva y no tan rígida como lo hemos visto hasta ahora. Nos quedan los últimos segundos, Luis Larraín, pero te quiero pedir que en esta última parte le hables a las familias que a lo mejor viven de cerca esto o que tienen opinión un poco distante. ¿Qué les dirías a ellos? Yo les diría que sus opiniones son válidas, que acá no es la idea atacar a nadie por sus posturas, pero que les preguntaría si ellos han sido discriminados por alguna razón, religión, nacionalidad, aspecto físico, etcétera, y si les parece justo
discriminar a otros, a sus hijos, a sus vecinos, por el solo hecho de haber nacido distinto a la mayoría, de amar a personas de su mismo sexo en vez del sexo opuesto. Creo que nadie está de acuerdo con la discriminación. Y yo creo que lo que no entienden algunos es que esto no es imponer prácticas, sino que es reconocer derechos. Claro, ¿no? eso Al que final, decías tú todas del, las personas son del iguales. 2%, que el 2% le quiere imponer al resto de la población. Al contrario, el resto de la población tiene el derecho, nosotros no tenemos el derecho. Nosotros no queremos imponer la homosexualidad porque no creemos que se pueda imponer, sino que es algo que es parte de la identidad de cada persona. Solamente queremos igualdad de derechos, algo que se le negó a las mujeres, se le negó a los propios evangélicos, se les ha negado a los extranjeros, a los negros, en fin. A todos los grupos históricamente discriminados se les ha negado la igualdad de derechos, pero la historia es bastante sabia y en general queda claro que la igualdad es el principio que vence. Luis Larraín, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias, Disca. Un abrazo para ti y un abrazo también para ustedes. Muchísimas gracias y nos reencontramos en la próxima entrevista. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias.